Bien, amigos, continuamos con la secuencia del Evangelio. Hemos hablado en la secuencia anterior acerca de la ley, de los mandamientos. Hemos detallado varios versículos que nos habla acerca del comportamiento del ser humano con respecto a la ley. Pero detalladamente hemos confirmado que no es el camino para alcanzar una justicia. No es el camino para ser catalogados como hijos de Dios. La ley esa no es la función que Dios ha dado. ¿Y cuál sería entonces el camino para lograr agradar a Dios? Pues ya hemos hablado acerca del pecado, hemos hablado acerca de los mandamientos. Ahora tenemos que hablar cómo regresar a Dios. En la Biblia nos va a mostrar varios versículos sobre el arrepentimiento. Y sobre ese arrepentimiento, cómo una persona puede volver a Dios. Mire, vamos a ver el libro de Isaías, capítulo 55. En este capítulo nos muestra el secreto, podríamos decir así, escondido en la Biblia, para que una persona pueda salir a Dios, pueda llegar a Dios. Isaías capítulo 55, el versículo 7, dice: Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Leyendo la Biblia, como siempre les estoy repitiendo, es la única manera de conocer el corazón de Dios. Ahora Dios ya nos está dando un camino, una salida. Dice, para volver a Dios, para recibir la misericordia de Dios, para recibir el amplio perdón de Dios, hay una condición. ¿Cuál es esa condición? Dice, deje el impío su camino. Esa palabra impío nos identifica a nosotros. Yo soy impío, yo soy inicuo, porque de mí no produce nada, no sale ninguna buena cosa, no sale ninguna cosa positiva o productiva. Como leímos en el libro de San Marcos, sale una lista de maldades. En otros capítulos de la Biblia, en el libro de Romanos también sale todo lo detallado que sale del corazón del hombre. Entonces eso produce un impío. Usted, yo y todos los que estamos aquí, todos los seres humanos, somos así. Entonces aquí dice Dios, nos dice a nosotros, cada vez que nosotros leemos la Biblia, tenemos que tener este punto de vista, encontrarnos en esa lectura. Dios, a través de esa lectura, ¿qué me quiere hablar para mi alma? Y en este capítulo, en este versículo, Él me dice a mí, William, deja tu pensamiento. Esa palabra impío, ese es mi nombre, ese soy yo, esa es mi identificación. Entonces Dios me dice, deje William su camino. Luego dice, y el hombre inicuo, también esa palabra, hombre inicuo, también soy yo. Y el hombre inicuo, entonces, y deje William su camino, deje William sus pensamientos. Muchas veces nosotros, por la costumbre de diferenciar entre lo bueno y lo malo, ¿no? por el efecto de la ciencia del bien y del mal, pensamos que hay cosas buenas y cosas malas. Entonces nosotros podríamos decir, yo tengo que dejar mis malos pensamientos, entonces yo tengo que dejar mis malos caminos. Pero Dios no utilizó ese término entre lo bueno y lo malo. Cuando Dios habla y dice deje su camino, es completamente nuestro camino, íntegramente, sea bueno o sea malo según mi propio punto de vista. Mis pensamientos, sean positivos o negativos, completamente Dios quiere que los deje. ¿Por qué? Porque de verdad no son mis pensamientos. Son los pensamientos que Satanás ha puesto desde que yo pasé a su potestad, desde que yo bajé a la oscuridad. Desde ahí, todo lo que produce mi forma de pensar, mi forma de ser, mi forma de hablar, es de la oscuridad, es del pecado. Entonces, los pensamientos que salen dentro de mí no son míos, vienen de parte de Satanás. Por eso Dios dice, deje su pensamiento, deje su camino. Aunque según mi intención es positiva, es buena, es muy considerable, Dios dice, deje. Dios no acepta nuestro camino, Dios no acepta nuestra opinión, nuestra justicia. Porque si Dios aceptara, entonces
suficiente, ¿no? Con un buen comportamiento ya nosotros agradaríamos a Dios, ya no necesitaríamos acerca de la justicia de Dios. Con nuestro buen comportamiento, nuestra justicia sería suficiente. Pero Dios nos quiere sacar a un punto en que nosotros no podemos hacer nada, no podemos lograr nada. Yo quiero compartir con ustedes acerca de San Lucas capítulo 10. Mire, vamos a ver. San Lucas capítulo 10. Ustedes ya habrán leído esta parábola. Para muchas personas es la parábola del buen samaritano. Pero para Jesús esta parábola no se enfoca en el samaritano como el protagonista del enfoque de Jesús. Mire, vamos a ver cómo es que comienza. En la secuencia anterior nos hablábamos acerca de la ley, ¿cierto? Y este tema de San Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante, tiene mucha relación con la ley. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Mire, en estos versículos que hemos leído, un maestro de la ley, un intérprete de la ley, una persona que lee la ley y comparte con otras personas. Él, hasta ese tiempo, toda su vida se ha enfocado en las cosas de la ley. De repente él no tenía el tiempo para cometer cosas malas, para cometer cosas pecaminosas, pero constantemente tiene, ¿no?, un enfoque hacia buscar a Dios y encontrarse con Dios. Pero ahora se ha encontrado con Jesucristo y él le pregunta a Jesucristo, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Cierto? Miren, Jesús le dice, ¿no?, ¿qué está escrito en la ley? Y luego le hace otra pregunta más: ¿cómo lees? A través de esas dos preguntas Jesús quiere llegar al corazón de este intérprete de la ley. De repente ya se sabe muchos artículos de la ley de memoria. De repente ha compartido, ha conversado, ha mostrado a otras personas su interpretación. Pero aún para él, para su corazón, no hay una respuesta segura, firme, por lo que él está acostumbrado a vivir, ¿no?, por la ley. Por eso su inseguridad se le acerca, ¿no?, a Jesús. Jesús, de todas maneras, él también quiere compartir con él el corazón de Dios. El tema de esta secuencia es eso, ¿no? Cómo regresar a Dios, cómo volver a Dios. Y eso es lo que Jesús quiere hacer también con este intérprete de la ley. Cómo mostrarle el camino para poder acercarse a Dios. Entonces, en el versículo 29 dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Mire, cuando Jesús le pregunta a este intérprete de la ley, le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cierto? Él le responde esa pregunta. En la ley está escrito que tengo que amar a Dios con toda mi fuerza, con toda mi mente, con toda mi alma. Y luego tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces Jesús le dice, qué bueno, si haces eso puedes vivir. Claro, esa es la teoría, ¿cierto? Pero él, en vez de sentir que Jesús está dándole una respuesta que él no puede cumplir, él dice que quiere justificarse a sí mismo considerando que él, todo lo que es relacionado a Dios, él ya pudo hacer. Pero lo que le falta es con respecto a su prójimo. Por eso él le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Así. Entonces, ¿cómo puedo mostrar mi amor a mi prójimo? ¿Quién podría ser mi prójimo? Él considera que de repente de él sale amor para amar a su prójimo. Pero como leímos en la Biblia y también como compartimos en la secuencia anterior, el ser humano no puede cumplir los mandamientos porque él es carnal, vendido al pecado. Un carnal vendido al pecado tampoco tiene amor. Y cuando hemos leído lo que había en el corazón del hombre en las secuencias 2 y 3, no salía nada bueno, ¿cierto? En Génesis nos decía que continuo solamente sale el mal. ¿Cómo de un hombre pecador puede haber amor para amar a su prójimo? Está completamente fuera, ¿cierto? Entonces,
Aún así, él le dice a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Entonces, por eso Jesús, para poder sacarlo a él de su engaño, Jesús le empieza a compartir esta parábola. La parábola en sí debería ser la parábola del hombre asaltado por los ladrones, porque desde que empieza la parábola hasta que termina, ese es el protagonista. Y dice, desde el versículo 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. La palabra de Jesús es muy pura, muy directa, y quiere ayudar a este intérprete de la ley. En esta parábola que Jesús le comparte a este intérprete de la ley, tiene mucha relación con lo que él le pregunta a Jesús. Él le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Cierto? Porque él supuestamente quiere cumplir ese mandamiento, quiere expresar su amor de repente a su prójimo. Pero según el enfoque de Jesús, Jesús está hablando de este hombre, dice que salió de Jerusalén para irse a Jericó. Y en el camino fue interrumpido por unos ladrones. Lo golpearon y lo dejaron medio muerto así en el desierto. 3 personajes pasaron después de ser encontrado con los ladrones. Uno era un sacerdote levita. El otro era un sirviente levita. Y el tercero era un samaritano. Si nosotros empezamos a enfocar en punto por punto de cada uno de estos 3 personajes, el sacerdote, su trabajo es en el tabernáculo o en el templo. Y su trabajo es acercar a un pecador hacia Dios por intermedio del sacrificio, por intermedio del derramamiento de la sangre. Ese es el trabajo de un sacerdote. Entonces una persona tiene pecado, debe presentarse delante de Dios, pero no con la mano vacía, debe traer una ofrenda, ¿cierto? Ese es el trabajo del sacerdote. Pero el sacerdote mirándole, podríamos decir, debería haber considerado, ¿no?, la condición de esa persona. Si él muere sin acercarse a Dios, si él muere con su pecado, va a morir, va a ir al infierno. Pero también el sacerdote tiene una ley que él tiene que cumplir, que él no se tiene que contaminar con ningún cuerpo, con ningún cadáver. Entonces, aunque su trabajo del sacerdote es acercar a una persona a Dios con el sacrificio, pero si él se encuentra con un muerto, él no puede hacer nada. Entonces, este sacerdote no le ayudó a este hombre que estaba asaltado por los ladrones, que estaba tirado, medio muerto en el desierto. Luego, ¿quién pasa? El levita. El levita también hace el servicio dentro del templo, pero tampoco pudo acercarse, tampoco pudo darle un servicio, una atención a este hombre. Pero ¿quién es el que se le acerca? ¿Quién es el que le da servicio y atención? Es un samaritano. Hoy en día la palabra o el término samaritano la gente lo considera como algo positivo, tal vez por leer esta parábola. Pero en aquel entonces, o desde que se utilizaba la palabra samaritano, fue considerado en el tiempo de los judíos, en el tiempo de Jesús y de repente unos años antes. La palabra samaritano era como dar un insulto a ciertos judíos que se habían mezclado con otras naciones, con otras razas. No eran judíos puros, eran judíos mezclados. Entonces, cuando en la Biblia también sale, ¿no?, la palabra samaritanos, así, eran personas contaminadas, no eran de raza pura, según su enfoque de ellos, porque habían aceptado otras culturas, habían aceptado otras religiones. Entonces, para un judío acercarse a un samaritano no era bien visto.
Imagínense, ¿no?, que un samaritano se me acerca y me ayuda, yo soy judío. Para otro judío, lo que estuviera sucediendo es inaceptable. Por eso, en el libro de San Juan capítulo 4, dice que samaritanos y judíos no se tratan entre sí. Son enemigos, se odian, se repugnan. Uno por si el samaritano, porque dice que el judío es exagerado. El judío dice porque el samaritano acepta cualquier contaminación. Entonces, tienen dos puntos de vista diferentes, por eso se odian. Pero en una condición, un judío está medio muerto. En ese momento no tiene la condición ni la capacidad para distinguir quién se está acercando. Es un samaritano que no, si el judío que está ahí medio muerto hubiera tenido la condición de distinguir, ni siquiera se hubiera dejado tocar por el samaritano. Pero como su condición fue estar medio muerto, el samaritano dice que fue movido a misericordia. Ya, vamos a pensar también en este punto. Entre los seres humanos no existe la misericordia, ¿cierto? El único que tiene misericordia es Dios. Entonces, este samaritano que tiene misericordia no es un ser humano común. Está enfocándose hacia Jesucristo. Jesucristo es el único que puede acercarse a las personas que tienen condición así, media muerta. Si un ser humano llega en ese punto espiritualmente miserable, Jesús le puede dar su misericordia. ¿Por qué? No puede hacer nada. Ese medio muerto no podía hacer nada por sí mismo, ni siquiera podía levantar su propio cuerpo. Pero Jesús, acercándose, dice, esa persona, no, ese samaritano acercándose a ese medio muerto, le vendó, le limpió, le curó y le puso en su cabalgadura y le llevó al mesón. A través de este enfoque de Jesucristo nos quiere mostrar cuál debe ser nuestra condición delante de Dios. Para recibir la misericordia de Dios, mi corazón tiene que bajar. Mi corazón tiene que ser de verdad digno de esa misericordia, pero con corazón orgulloso, altanero, un corazón que tiene mucha razón, nunca va a recibir la misericordia. Un corazón humilde, un corazón bajo, un corazón miserable, va a llegar hasta lo más bajo para poder recibir la misericordia. Siempre escuché dentro de nuestra iglesia, en la palabra de Dios, la bendición de Dios, la gracia de Dios, la misericordia es como el agua. El agua siempre corre, ¿cierto?, hacia el lugar más bajo. Si mi corazón está más bajo, puede ganar la bendición de Dios, puede ganar la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Entonces, una persona de verdad quiere presentarse delante de Dios, dejando su camino, dejando su pensamiento, dejando su experiencia, dejando su camino, llegando a un punto, ser miserable, puede recibir la misericordia de Dios. Los verdaderos siervos de Dios han llegado a ese punto. El apóstol Pablo, miserable de mí, él se sentía así. Sin Jesucristo, ¿qué va a ser de él? El rey David. Muchos siervos de Dios llegaron hasta ese punto. Por sí mismo, solamente era miserable. Sí o sí necesitaba la misericordia de Dios. En este capítulo 10 de San Lucas vamos a leer el versículo 36. Dice: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Mire, no está diciendo quién es el prójimo del samaritano. Está diciendo quién es el prójimo del hombre medio muerto. Lean bien. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Como yo les decía, cuando leemos la Biblia tenemos que reflejarnos. Ese hombre medio muerto, ese soy yo. Ese hombre medio muerto era el intérprete de la ley. Porque él le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Cierto? Ahora Jesús le dice, ¿quién es el prójimo de ese medio muerto? En sí, los tres que pasaron serían su prójimo. Pero un medio muerto, ¿cómo puede amar a su prójimo? Una persona media muerta, ¿cómo puede cumplir la ley? No pudo cumplir. Pero ¿sabe qué pasó? Por estar en esa condición miserable, recibió misericordia. Por eso cuando Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo, no significa que nosotros tenemos que hacer lo que hace el samaritano. Nosotros tenemos que hacer lo que ese medio muerto hizo. ¿Qué hizo? Nada. Una cosa, recibió la misericordia del samaritano. Jesús un día dijo, no, aprended, ¿qué significa
Misericordia quiero y no sacrificio. La gente prefiere hacer obra, hacer trabajo, hacer gran cosa, algo grande. Pero ¿sabe? Más difícil es que el corazón llegue a una condición humilde, una condición miserable, sin hacer nada. Mientras más piensa, mientras más se humilla, mientras más medita, cuando llega al punto más bajo, puede recibir la misericordia de Dios. El arrepentimiento verdadero no está en hacer algo, está en presentarse delante de Dios y ver cuán vil soy, cuán malo, cuán pervertido he vivido hasta ahora sin Dios. Si tan solamente un ser humano pudiera darse cuenta que ha vivido sin Dios, eso era el problema más grave de su vida, tendría que tener ese arrepentimiento verdadero. Y como ese hombre asaltado por los ladrones, su condición tan miserable, puede recibir la misericordia de Dios. Yo espero que a través de esta palabra, a través de esta secuencia, usted también pueda tener un arrepentimiento verdadero. No por su obra, sino bajando su corazón, reconociendo de que ni por su obra, ni por su esfuerzo, ni por cumplir los mandamientos pueda agradar a Dios. Pueda presentarse delante de Dios así con un corazón tan bajo. Muchas gracias por seguirnos y les esperamos en la siguiente secuencia. Muchas gracias.